El, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen. Ha terminado el Evangelio del día de hoy con esta sentencia de Jesús: lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. La exhortación de Jesús a perdonar de corazón, a ser misericordioso, como es nuestro Padre misericordioso. Una exhortación, queridos hermanos, muy o eminentemente cristiana. Esta parábola es muy admirable. Hace Jesús una comparación súper extraordinaria. Un hombre que debía 10.000 talentos y otro que tenía una deuda de 100 denarios. 10.000 talentos, 100 denarios, eso es un abismo, ¿no? El primero debe como 10 millones de dólares y el otro debe, pues, qué sé yo, 10.000 soles. Uno es perdonado por ese gran rey y ese mismo no le perdona al otro. Cosa tan pequeña, ¿no? Por eso indigna a los compañeros de este hombre, indigna cómo no lo perdona. Esta parábola, queridos hermanos, es para animarnos a nosotros, en primer lugar, a descubrir cómo es Dios para con nosotros. 10.000 talentos. Y con estas palabras de Jesús también, que le dice a Pedro: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Cuánto tenemos que perdonar? Como Dios nos perdona 70 veces 7, Dios siempre nos perdona, siempre. Esto es para nosotros es escandaloso. El ser humano le cuesta perdonar, horrible. Si a uno le dicen: te van a traicionar siempre y siempre tienes que perdonar, esto es horrible. Pero está escrito, aquí está escrito. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de perdonar así siempre? Es que Dios es así.
tu Padre es así, tu Padre es así. Y esto, queridos hermanos, no significa la misericordia de Dios, no significa ignorar el pecado o taparse los ojos para no ver el pecado, o peor, como algunos a veces pretenden, canonizar el pecado, es decir, ya no es pecado, ya no es pecado. O sea, el mal ya no es mal, si no es bien, entonces al que está pecando le dejamos tranquilo, no le decimos nada, además pues casi prácticamente le ayudamos a que peque más, y permanecemos indiferentes ante el pecado que se va regando más y más. Decir, no, pues ¿cómo voy a juzgar yo? Tengo que ser misericordioso, tengo que ser tolerante, a veces se utiliza esa palabra. ¿Cómo voy a mirar yo? ¿Acaso Dios no nos perdona siempre? ¿No nos perdona siempre? La misericordia de Dios, queridos hermanos, incluye un elemento esencialísimo. Para que Dios sea misericordioso, Dios es misericordioso con el que se arrepiente. Por eso aquí dice Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?, le pregunta a Pedro. Siempre. Pero es que siempre tiene que arrepentirse. Ahí está la cosa. No puede haber perdón si no hay arrepentimiento. El hijo pródigo, terrible pecador, se larga de la casa de su padre a derrochar todos sus bienes. Ese es el pecado. Entra dentro de sí, se da cuenta que ha hecho mal y dice, voy a volver a la casa de mi padre. Ese voy a volver, ese es el arrepentimiento. Voy a regresar ahora bajo mi padre. Le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si no hay ese arrepentimiento, no puede haber perdón. No hay perdón. Por eso esto también para nosotros hay una tarea, porque esto es delicado, ¿no? Como uno, a veces pasa eso, la tentación que podemos tener, me confieso 1, 2, 3 veces y siempre sigo lo mismo, o sigo tropezando a veces con el mismo pecado. Entonces puede venir el desánimo, decir no cambio, sigo igual. Aquí se requiere pues conocer bien la naturaleza del pecado, la naturaleza de los pecados, también estudiar el sacramento de la confesión, buscar dirección espiritual para que un sacerdote, una persona que te pueda ayudar a entenderte, porque ciertamente hay debilidades que a veces no se van a quitar, ¿no? Santos ha habido que toda su vida, por ejemplo, se han dejado llevar del mal genio. Tenían mal genio, se irritaban fácilmente. Entonces, otros eran de carácter así un poco duro. Cosas que les permitía Dios, cosas que les permitía Dios. Madre Angélica, por ejemplo, pues tenía mal genio, se dejaba llevar de los prontos y se irritaba fácilmente. Y uno dice, pero no se confiesa todas las semanas y sigue igual. Pues sí, fíjate, 40 años igual. Entonces, es importante conocer esto, ¿no? Porque el otro riesgo está, terrible, esto sería realmente incluso ofensivo a la misma persona, decirle, bueno, como no cambias, como sigues pecando lo mismo, entonces no te preocupes, eso es bueno, el pecado que haces ya no es pecado, eso es bueno, tú estás exonerado de ese mandamiento, para ti ya no hay 10 mandamientos, sino 9, porque ese pecado que tú cometes ya no es pecado. Eso sería protestante, porque los protestantes dicen, con Lutero, que uno peca, siempre peca, no puede cumplir los mandamientos, ¿no? Como Jesucristo ha muerto en la cruz, ya te ha perdonado todo, o sea que ya no hace falta que tú dejes de pecar. Ya si peques o no peques, ya Dios te ha perdonado. Sigue tu vida. Entonces, famosa terrible frase que le atribuyen a él, que le dicen, que dice Lutero, cree, solamente cree.
y peca fuertemente, ¿no? Cree, peca fortiter en latín. Entonces, eso no es, eso sería despreciar a la persona, es decirle, eres tan inútil, eres tan perverso que no puedes cambiar. Y eso, fíjense, a nosotros que tenemos conciencia, sí, yo peco, es verdad, tenemos debilidades, pero yo sé que puedo cambiar y me puedo esforzar por cambiar. O sea, yo soy libre, yo soy libre. Lutero, cuando dice eso, es que dice al ser humano, le dice al cristiano, no eres libre, solamente pecas, no eres libre para obrar el bien, solamente pecas. Por eso, fíjate, esto es lo grande de Dios, que nos ve así débiles, nos ve pecadores, 1, 2, 3 veces, y siempre nos ve arrepentidos. Qué bello es Dios, siempre perdona. Siempre perdona, siempre perdona. Y esto es difícil, y es muy difícil, perdonar a los que nos han ofendido. Es bien difícil, pero es así Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios siempre perdona? Porque sabe que el ser humano es débil, es frágil, no es un ángel. No es un ángel. Sabe de qué está hecho, sabe. Como ama al hombre, que es su hijo, jamás va a querer hundirlo, siempre va a querer levantarlo. Ya solamente en la eternidad, ahí ya no, porque ya el hombre ha tomado su decisión final, pero hasta, como se dice popularmente, hasta antes de pasar el umbral a la eternidad, un instante antes de ese juicio, hasta ahí, hay perdón, si hay arrepentimiento. Una vez que uno entra ya a la eternidad y recibe el juicio de Dios, ya no hay, ¿no? Pero hasta ese momento siempre. Por eso esto a veces también puede dar pie a que nos aprovechemos de Dios para pecar. Por otra parte, nada más les invito a leer el libro de Daniel, capítulo 3, una oración bellísima, la oración de un pecador que es santo, fíjate, de un hombre arrepentido. Es la oración de Azarías, de los 3 jóvenes, Azarías, Misael y el otro no me acuerdo, los 3 en el horno. Los 3 famosos del horno del libro del profeta Daniel, con todo el pueblo de Israel, han sido llevados al destierro. Terrible, ¿verdad? Que han sido sacados de su tierra y los han alejado y están como esclavos. Por eso aquí dice Azarías que está ardiendo en el fuego porque no ha adorado el ídolo. ¿Qué dice aquí? Hoy estamos humillados, somos el más pequeño de todos los pueblos. No tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias. No tenemos, valga la redundancia, nada. Dios los ha castigado. Y este hombre es santo, porque es un profeta. Dice, ni profeta, pues él es el profeta, ¿no? Pero su humildad le hace ser solidario con su pueblo. Dios mío, me estás castigando por los pecados de mi pueblo, pues yo me hago uno, porque ese es el destierro, en castigo
a sus pecados. ¿Y dónde está? Aquí lo dice el mismo profeta. ¿Por qué Dios les ha castigado así? ¿Por qué son el más pequeño? Dice, dice en este pasaje. ¿Por qué estamos así? Dice ya al final de esta cita, ¿por qué nos has tratado así? A ver, le voy a leer. Hoy estamos humillados por toda la tierra, fíjate, a causa de nuestros pecados. A causa de nuestros pecados. Por eso le suplica a Dios, Señor, por tu nombre, por tu alianza, por tu amigo Abraham, los santos, Isaac, Israel, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas, por ellos, no nos desampares. Y ya, también al final le dice, trátanos según tu piedad, líbranos con tu poder maravilloso. Muchas veces Dios permite estos abatimientos, estas pruebas, incluso castigos al pecador, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque sabe que en ese hundimiento, como en el hijo pródigo, es cuando ese hombre va a volver a Dios. Y efectivamente aquí también el profeta Daniel, en este libro, fíjate, cómo Azarías confiesa, cómo está ahora el pueblo y en el destierro, sin profetas, sin rey, sin sacrificios, humillados totalmente, en manos de un rey terrible que no teme a nadie. ¿Cómo está el pueblo? Fíjate lo que dice Daniel. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos, buscamos tu rostro. En el abatimiento máximo encuentran a Dios. Por eso, incluso cuando uno peca y reconoce esa debilidad, cuando procura ver ahí la mano bondadosa de Dios, fíjate, surge esta luz, no la rebeldía, porque Azarías debería rebelarse contra todos estos atropellos, no. Se reconoce con su pueblo pecador y entonces, ¿qué hace ahí? Pues Señor, ahora te seguimos de todo corazón, ahora te buscamos. Pidámosle a nuestra Madre, queridos hermanos, que incluso si nos vemos débiles, ahí mismo, encontrar a ese Dios que nos busca también, que nos busca, que lo que Dios busca de nosotros es esto, que le sigamos de todo corazón, que le sigamos de todo corazón. Es lo único que busca de nosotros. Y a veces, precisamente cuando uno comete faltas, comete pecados, es cuando uno se da cuenta de qué es la vida, qué es lo que vale en la vida. Cuando uno se siente abatido, ¿qué es la vida si no hay Dios? Si no hay Dios, ¿qué riqueza puede haber? ¿Qué felicidad puede haber? ¿Qué felicidad? Por buscar felicidades fuera de Dios, nos quedamos sin Él. Pidámosle pues a ella, nuestra Madre, en buscar a Dios de todo corazón. Y por otra parte, pidámosle a ella también un corazón misericordioso, tener un corazón de compasión para aquellos que cometen faltas y animarlos siempre a levantarse y a confiar en Dios
que Dios siempre está dispuesto a levantar a aquel que se confiesa pecador. Amén.